Aló, mis amadas hermanas, Dios te bendiga. Vamos a compartir la palabra del Señor, esperando que sea de bendición para tu vida. Quiero dar un saludo a todas mis amigas y a todas mis hermanas en Cristo. Saludos a la Iglesia Restauración Familiar. Amén. Dios les bendiga. Vamos a abrir la palabra del Señor en Mateo 6. Y dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto, Él te oirá. Amén. Y dice la palabra, la otra parte de la palabra del Señor: cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará. Amén. Le puse como título a esta enseñanza: ¿por qué debo de orar por mí? Amén. ¿Por qué debo de orar por mí? Si tú te das cuenta que esta parte de la palabra del Señor, este pasaje de la palabra del Señor dice: pero tú cuando ores, entra a tu aposento, y cuando vayas a entrar a tu cuarto, tras de ti cierra la puerta. Amén. Porque vas a hablar con nuestro Señor, y dice que vas a hablar cosas secretas. Amén. Y aquí se refiere también que es muy importante tener una conversación, una comunión directa con el Padre en secreto. Y hay cosas en nuestras vidas que debemos de hablar con el Señor. Dice cosas secretas. Amén. Cosas secretas, pues se refiere a las cosas que tú públicamente a veces no puedes orar. Amén. Porque son cosas muy íntimas tuyas. Amén. Pero con el Señor sí te puedes abrir y hablar con Él. Amén. ¿Y cuáles son estas cosas secretas que yo debo de orar por mí misma? No quiere decir que no voy a orar por terceras personas, cuartas, quintas personas, qué sé yo, por nuestras amistades, parentela, familia, sino que lo más importante, para mi opinión personal, es primero que tú y yo estemos bien con el Señor para orar. Y en primer lugar, ¿por qué debo de orar por mí? Primero, debo de orar por mí misma, porque al orar yo por mí misma, me voy a poner a cuentas con el Señor. Amén. Voy a examinarme a mí misma delante del Señor, como decía David: oh Señor, examina mi corazón y ve si en él hay cosas malas, si hay maldad en él. Y el Señor, que tú estás con él en lo secreto, alabándole y glorificando su presencia, viene a tu vida, y el Señor te va a revelar si hay cosas en tu corazón que tienes que deshacerte de ellas. Amén. Por eso es que tenemos que orar por nosotras mismas. El mismo Señor dice: cuando vayas a dar tu ofrenda, déjala ahí en el altar, y si tu hermano tiene algo que ver contigo, no está diciendo tú con él,
¿me entiendes? Si tu hermano tiene algo que sentir, ve con él y ponte a cuentas con él. Amén. Y no está hablando de que eres tú el que tengas el problema, sino está dando a entender que es si tu hermano tiene algo contra ti. Y a veces nosotros no sabemos, no sabemos ni entendemos por qué ciertas actitudes de ciertos hermanos, de ciertas personas hacia nosotros, y ignoramos. Pero tú que estás en la recámara orando al Señor, el Señor te va a revelar que hay ciertas personas que sienten algo contra ti. Y es por eso que a veces nosotros tenemos que considerar el estar bien delante del Señor y obedecer a la palabra del Señor de ponernos a cuentas con las personas. No porque tú te sientas mal, sino que tu testimonio delante de Dios vale mucho. Amén. Entonces el ponerte a cuentas con el Señor es pedirle perdón al Señor por tus debilidades, por tus tentaciones, por tus errores. Amén. Y al Señor le place que tú, estando en la intimidad con Él, tú le estés diciendo eso, que Él ya conoce. Pero Dios quiere que nosotros salga de nuestro corazón el, el, el sacar todas las cosas que hay en nuestros corazones. Amén. En segundo lugar dice, voy a orar por mí misma, por todo mi ser. Voy a orar al Señor por mi alma, por mi espíritu y por mi cuerpo. Amén. Y el tercer punto, voy a orar por mis emociones. Amén. Y voy a hacer hincapié, dice, voy a orar por todo mi ser. Porque tengo que orar por todo mi ser. Amén. Porque yo tengo responsabilidad de crecer en mi alma, hacer morir las cosas que no le agradan al Señor. Tengo que orar al Señor para que el Espíritu Santo de Dios siempre esté conectado conmigo y para conservar salud divina en mi espíritu. Porque una cosa es tener salud divina y otra cosa es tener salud física. También la salud divina es todo aquello que corresponde a tu espíritu y tu alma. Y salud física es cuando oran por ti para que el Señor te sane de alguna enfermedad. Y así como deseamos que nuestro cuerpo sea saludable, vamos a orar para que nuestra alma esté saludable y nuestro espíritu también. Voy a orar al Señor por mi espíritu para que mi espíritu, Señor, en el nombre precioso de mi amado Señor Jesucristo, ayúdame que tu Santo Espíritu siempre esté conectado a mi espíritu. Para que tu Santo Espíritu me guíe a toda verdad y a toda justicia. Para que tu Santo Espíritu me dé revelación de tu palabra. Por eso es que tenemos que orar. Tenemos que orar por nuestro espíritu, para que nuestro espíritu esté presto a ser dirigido y andar en el espíritu. Amén. Por eso tenemos que orar primero por nosotros mismos, para que el Señor nos ayude a andar en el espíritu. Voy a orar para que el Señor también obre en mi alma. Amén. ¿Por qué? Porque somos tentados diariamente. Y la tentación no quiere decir que solamente la tentación es ser tentados
en la sensualidad, no. Ser tentados es cuando se refiere Cristo a que nuestra carne es débil, ¿verdad? Como dice ahí en Mateo 26:4. Amén. En Mateo 6, en Mateo 26:41, si se acuerda usted, cuando él estaba orando, cuando lo iban a tomar preso en la última noche, lo iban a arrestar. Amén. Y le dijo a sus discípulos que oraran con él una hora. Mas sin en cambio, cuando él iba a recomendarles que oraran con él, los discípulos estaban dormidos. Amén. Y así sucedió 3 veces, y en la tercera vez le dijo que no pueden orar una hora conmigo. Entonces vio el Señor que estaban dormidos, estaban hasta roncando, ¿verdad? Entonces es cuando el Señor dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Y aquí el Señor nos está dando a entender, nos está enseñando que nuestro espíritu conectado al Espíritu de Dios está presto. Amén. Está dispuesto a colaborar con el Espíritu Santo. Deseo crecer, deseo orar, deseo ayunar, deseo madurar en los frutos del Espíritu Santo. Estoy hablando de las cosas del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son las cosas del Espíritu Santo? Todo lo que son los frutos del Espíritu Santo. Mi espíritu está dispuesto a experimentar el gozo del Señor, a experimentar el amor del Señor, a ser paciente, a ser benigno. El espíritu está presto, está dispuesto a hacerlo. Pero hay un vehículo que no está dispuesto, que es tu carne y la mía. Por eso dice el Señor, velad y orad. Amén. Y está hablando de ti mismo, de orar por ti mismo. Amén. Porque si yo estoy bien a cuentas con el Señor y estoy librando una batalla diario contra mis emociones, a Dios le agrada. Y el Espíritu Santo nos ayuda, nos fortalece. Amén. Porque la palabra de Dios dice que el Señor nos fortalece en nuestras debilidades. Pero yo debo estar dispuesta a pedirle al Espíritu Santo que me ayude y que me ayude a aguantar todas las tentaciones. ¿Qué quiere decir el Señor? Él dice que los discípulos estaban dormidos y quizás estaban cansados físicamente. Habían tenido un día afanoso, un día trabajoso, un día preocupante. Amén. Y mentalmente, del alma, estaban ellos cansados. Su cuerpo se cansó. Amén. Por eso dice el Señor, a la verdad la carne es débil. Amén. Por eso cuando yo voy a orar, a entrar a mi recámara y cerrar la puerta detrás de mí, es porque yo quiero intimidarme con el Señor. Amén. Yo me quiero intimidar, hablar con Él respecto a mis emociones, respecto a mis quejumbranzas. Amén. Mira, amén. Creí que alguien venía. A la verdad, nosotros caemos en tentación con el enojo.
Pero si estamos orando por nosotras mismas, va a venir el espíritu del dominio propio sobre nuestras vidas. O a veces somos tentados a la crítica, pero si hemos estado orando por nosotros mismas, el Espíritu Santo viene y nos da convicción de que no debemos caer en la crítica. Amén. Por supuesto que hay crítica constructiva y crítica destructiva, pero la crítica constructiva deja que el Señor te la dé a ti, lo que tú tienes que hacer. Amén. Entonces, Dios nos da el dominio propio para aguantar la tentación. Todos los días somos tentadas a criticar, a murmurar, caemos en la tentación de quejarnos, de hablar palabras ligeras. Dice la palabra del Señor que en verdad nosotros tenemos que pensar muy bien antes de hablar. Amén. Entonces, creo que con todo mi corazón, ¿por qué tenemos que orar por nosotros mismos? Porque tenemos que dominar las malas inclinaciones que tenemos que dominar las malas emociones, las malas ideas, los errores que siempre hemos tenido, y es mediante el que tú estés orando por ti mismo en el aposento alto con el Señor. Amén. Quiero terminar esta enseñanza que nos está diciendo, mira, vamos a orar por nuestras emociones. Amén. ¿Cuáles son las emociones que te dominan? Amén. Vamos a pedir con todo nuestro corazón, a decirle al Señor Espíritu Santo, ayúdame a estar presto. Amén. A estar presta. Aleluya. El Espíritu Santo viene a nuestras vidas para ayudarnos en todo. Recuerde que estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Amén. Y en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo va a glorificar a Cristo en nuestras vidas. Y hay que crecer para hacer morir las emociones, los malos sentimientos, las malas inclinaciones, nuestras debilidades. ¿Cuáles son? Solamente tú y el Señor lo saben. Por eso hay que ir al aposento alto y platicar con Él y decirle, mira, Señor, esto y esto y esto, y el Señor te va a ayudar. Amén. Dios en su grande misericordia se nos revela. Después que tengas una rutina diaria de orar por ti mismo, amén, mira qué fácil es orar por los demás. Amén. Porque a veces no estamos nosotros orando por las personas, midiéndolas con la cinta. Amén. Cuando nosotros estamos mal delante de Dios. Así que vamos a pedir al Señor por nuestros allegados, por nuestras amistades, por nuestra familia, por nuestros hijos. Amén. Pero antes que todo, ponte a cuentas con el Señor. Amén. Si tienes alguna pregunta, con mucho gusto puedo responderles. Amén. Padre, te damos gracias por esta linda enseñanza. Te pido, Padre Santo, por cada una de las personas que me están oyendo,
que me están viendo. Bendice sus vidas, Padre bendito. Ayúdalas a tener salud divina en su espíritu, Padre, en su alma. Y ayúdales a tener salud divina, Señor, salud de su cuerpo. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Pero principalmente, Señor, que recordemos que debemos de orar por nosotras mismas. Que haya un nuevo enfoque en nuestras vidas para que podamos nosotros crecer. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te bendigo. Dios te bendiga. Bye.